Bendiciones, hermanos, buenos días. Estoy nuevamente acá con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Pues nuevamente estoy acá para compartir este alimento espiritual. Hoy en esta mañana el Señor te invita a su mesa, a ese banquete que hace todos los días como un buen rey, un rey espléndido, porque nuestro Dios es un rey espléndido. Pues esperando que no desaires al rey, que no rechaces este alimento, hoy vengo a decirte que es el mejor alimento y puedes tomar lo que hay en la mesa del Señor. Para ti es todo, porque para eso hace banquete diario nuestro Padre. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Bueno, vamos a orar, hermanos, ahí donde estés, ora. Si tú lo deseas, cierras tus ojos y inclina tu corazón. Padre, te damos gracias por este hermoso y precioso día. Gracias por que estamos aquí en tu mesa. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles tu palabra. Abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tu palabra penetre, Señor, como esa espada, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy el Señor quiere compartir algo con ustedes y pues en nuestras Sagradas Escrituras nos habla muy claro sobre lo que es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué nos vino a enseñar Jesús? Jesús nos vino a enseñar, pero dio ejemplo. Todo lo que Dios nos vino a enseñar, el amor, la justicia, la voluntad, nos dio primero ejemplo, hermanos. Y ese ejemplo debemos de seguirlo, porque Él es nuestro Padre. Si somos sus hijos, tenemos que seguir ese ejemplo que Él nos vino a enseñar, ¿verdad? Y nos sigue enseñando en sus sagradas escrituras. Él nos dice, haz la voluntad de mi Padre, así como yo lo hice. Y lo vemos acá en este versículo, en este pasaje bíblico, en Mateo 12:49. Y a mí me encanta este pasaje, porque este pasaje revela muchas cosas, hermanos, no solo la voluntad. Ahí nos revela también la identidad, quiénes somos para nuestro Dios. Sí, ya lo habíamos dicho en un tema de que somos hijos, somos madres, somos hermanos en Cristo. Sí, así que voy a leerles. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano, señalando a aquellos que estaban escuchándolo, ¿verdad? O que estaban ahí. Dice, hacia sus discípulos. Y extendió su mano hacia sus discípulos, porque ellos estaban ahí, siempre lo seguían, ¿verdad? Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Miren qué precioso. Quizá hay gente que dice, estos están locos o esta persona está loca cuando dice, yo soy la madre de Cristo. Yo soy la madre de Cristo con toda autoridad y seguridad, porque el Padre nos los enseña en esta cita bíblica. Pero aquel que está haciendo la voluntad de Dios, hermano. Qué maravilloso, qué maravillosa es esa posición que Dios nos da, ¿verdad, hermanos? Pero estaremos haciendo la voluntad de Dios. En Juan 5:30 nos dice la palabra de Dios. Sí, vamos a buscar Juan 5:30.
Te invito, hermano, a que cuando estemos o escuches, agarra tu Biblia, hermano, para confrontarla, o igual luego después repasas el tema y compruebes tú mismo que ahí lo dice, porque Dios te puede revelar otras cosas a ti en ese texto bíblico. La palabra de Dios es amplia, hermanos, es muy amplia. 5:30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús Cristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué hermoso, hermanos. Dios nos vino a enseñar que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Ese es el testimonio que nos dejó el hermano, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo fiel, nuestro abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario, ¿verdad? Era necesario dejarnos ese ejemplo, y siempre nos dicen, ¿no?, que también tenemos que ser testimonios vivos, cartas abiertas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con el ejemplo debemos de predicar, con el ejemplo debemos de hacer. Y qué bueno, hermanos, acá estamos aprendiendo, y yo siempre les he dicho, la enseñanza también es para mí, para ti, para todo aquel que escucha, porque el Señor nos está recordando que hagamos la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Bueno, en primera de Juan 6, en el mismo Evangelio de Juan 6:30, adelantito, dice así la palabra de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal? 6:38 es, perdón. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí nos está mostrando nuevamente el Señor, sí, la voluntad, la misión, la comisión que tenía del Padre, ¿verdad? Bueno, en Timoteo 2:34 vamos a buscar en Timoteo. A mí me gusta, hermanos, buscarla de la misma Biblia, porque me fuera fácil anotarla, escribirla, pero yo creo que debemos de usar la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Para aprender a manejarla, para recordar en dónde están esos libros, ¿verdad, hermanos? Así que a mí me cuesta un poquito todavía, no crean, pero pues ahí estamos aprendiendo a manejar las Sagradas Escrituras. Por eso es que yo lo hago así, aunque nos tardamos un poquito. Bueno, acá estamos, 2:4, dice la palabra de nuestro Dios. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, pero estoy en segunda. Bueno, 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una de la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios, que seamos salvos. El Señor nos dice que Él vino con ese propósito a la tierra, que seamos salvos, ¿sí? Esa es la voluntad. En primera de Juan 2:17, ¿qué nos dice? En primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Será que es fácil hacer la voluntad de Dios? Para nosotros es difícil, hermano, humanamente, pero para Dios no es difícil, porque ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Sí, hermanos. También voy a leerles otra porción donde dice en Juan, voy a regresar a Juan 7,
17. Juan 7, 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Ahí está, hermanos. ¿Sí? Muchas personas nos preguntamos, ¿será? Y empieza la duda, hermano, y la incredulidad es pecado. Empieza, el enemigo lo que hace es quererte robar la semilla, la palabra, el pan de vida que está acá en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted deja un pan en el patio, ahí en una mesita? ¿Qué pasa? O una tortillita. Ese es un pan, es un alimento. Llegan las aves del cielo y se la comen, hermanos. Así pasa en nuestra vida. No permitas que esas aves espirituales de las tinieblas lleguen a robarte la semilla. No, no lo permitas, no lo permitamos. ¿Sí? No permitas que la duda, ¿sí? Aquel que te llegó a decir, no, es que eso, quién sabe si es cierto, o así han dicho, mira, desde cuando dicen que Jesucristo viene y no viene. No, hermanos, la fe produce paciencia, ¿sí? Entonces tenemos que vivir en fe, creer la palabra y hacer la voluntad de Dios. En Lucas 11, 11:2, dice la palabra de Dios. Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, ahí está, miren, hermanos, esta forma de orar que enseñó el Señor es una forma de enseñarle a nosotros, de enseñarnos a nosotros cómo debemos de orar, pero no repetirlo, hermanos, porque muchas veces queremos agarrarlo como un modelo y ya quedarnos ahí. No, es profundizar esa oración, hermano. Dice la palabra, dice 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí? ¿Será que estamos haciendo la voluntad? Hay que analizar esta forma de oración que nos enseñó el Señor. Primeramente, hágase tu voluntad. Dice, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Que perdonemos. Muchas personas nos cuesta perdonar. ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Recordando a aquel que me ofendió. ¿Será que así lo hace Dios con nosotros? Hay un texto bíblico donde dice que el Señor borró nuestras rebeliones y ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y nosotros constantemente le recordamos al hermano, al prójimo, a tu esposo, a tu hijo. Sí, porque lo hemos hecho, hermanos, hay que reconocerlo. Lo importante es reconocerlo y ya no hacerlo. Eso es lo importante. Cuando te llega la palabra, cuando el Padre te está diciendo perdona, perdona de corazón, de lo más profundo de tu corazón, quita y no nada más decir te perdono y dejar ahí la ofensa, dejar ahí el dolor, el odio, el rencor. No, sacarlo, ¿sí? Sacarlo, ¿sí? Soltarlo, soltar el perdón. ¿Por qué? Porque el Señor nos está perdonando a diario, hermanos. El Señor esto nos vino a enseñar también, ¿sí? Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Hijo. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Decimos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Queremos el reino, hermanos? Queremos el reino de Dios, pero ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a traer el reino de Dios si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, hermanos?
Acuérdense que en este mundo también hay un reino que es el reino de las tinieblas, dice su palabra. ¿Estaremos haciendo la voluntad del reino de las tinieblas o el reino de los cielos? Hagamos esa pregunta, nos hagamos a nosotros mismos esa pregunta y examinémonos, porque el Señor nos examina, hermanos. Al Señor no podemos engañarlo. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, ¿sí? Y en el cielo que enseña a hacer lo bueno, a perdonar, a amar, ¿sí? A andar en justicia, a andar como Él anduvo, hermanos, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedimos el pan, hermano, pero el pan que no nos haga falta en nuestra mesa, ese alimento físico, ¿verdad, hermano? Lo pedimos y por su misericordia de Dios nunca nos ha dejado sin comer, ¿sí? Eso lo creemos. Pero el pan espiritual, ¿quién lo pide, hermano? ¿Será que cuando decimos esta oración, hacemos esta oración, estamos pensando en el pan espiritual? Sinceramente, hermanos, yo antes pensaba en el pan terrenal. Yo decía, oraba en mis alimentos, he orado en mis alimentos hasta la fecha, pero pensaba en el pan espiritual que estaba yo comiendo. Señor, que no nos falte, multiplica, ¿sí? Pero el pan espiritual, hermanos, ¿quién lo anhela? Ese pan espiritual es la palabra de Dios. Y entonces, si decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entonces hay que tomarlo hoy en esta mesa en donde estamos, porque este es el tema de este canal. Ven a la mesa del Señor. ¿Será que quieres de este pan? ¿Sí? ¿O solo el físico? Contéstate ahí, tu hermanito. Contéstate. Y perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿sí? Así que, hermanos, perdona, porque esa es la voluntad. Y cuando nosotros perdonamos, no te imaginas cuánto desatas la bendición de Dios. No retengas esa bendición de Dios. Hay personas que han endurecido su corazón al perdón y no quieren perdonar, están recordando, le perdonaron de dientes para afuera, como decimos. Pero, ¿será que dentro de mi corazón ya olvidé? ¿Será que dentro de mi corazón ya olvidé que mi esposo me traicionó? ¿Será que en mi corazón ya olvidé que mi hijo me gritó, me ofendió? Mi vecino, mi hermano. ¿Será que he perdonado? Cuando vamos a la iglesia, hermano, alguien que me hizo una mala cara, y sí duele, hermano, pero empezamos a abrirle puerta al rencor y decimos, no, que no me siento con esa persona, busco otro lugar, ¿verdad, hermano? Entro a la iglesia y digo, no, allá está la que me hizo mala cara. No, allá está la arrogante. No, esa se cree. Hermano, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Por eso el reino no lo podemos, no permitimos que baje, porque el Señor se manifiesta donde hay unidad, donde hay amor. Por eso dice la palabra, soportaos unos a otros, orar unos a otros. No nos dijo critíquense unos a otros, ¿sí? Insúltense unos a otros. Hermano, es como el padre que le dice al hijo cuando se va a la escuela, pórtate bien, hijito, que nada te cuesta. O que se quede en la casa, me voy, pórtate bien. O sea, desafortunadamente, hermanos, la naturaleza humana tiende a portarse mal. Pero aquel Padre precioso nos enseña en su santa palabra. Y por eso debes de comer este pan. Porque cuando comes este pan, entra la enseñanza del Padre. Entra a salir todo lo que está mal. Porque la carne quiere hacer lo malo, el pecado. Sí, hermanos. Entonces,
tenemos que hacer la voluntad de Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a leer otro pasaje. Hay muchos textos bíblicos, hermano. Búscalos, pídele al Padre que te ayude, nos ayude a hacer la voluntad. Pídele tú. Ay, yo no sé qué estás pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está costando hacer? Y que Dios ya te dijo. Bueno, en el Salmo hay permítame tantito. Sí, hay un salmo que dice, en el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién nos conoce, hermanos? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién sabe si estamos haciendo la voluntad de Dios? Él, hermanos. Usted me mira acá, pero el que sabe si estoy haciendo lo que yo estoy predicando es Él. Él es, a Él no lo puedo engañar, ¿sí? Él ya sabe. Él ya sabe. Así que usted también examine, que Dios te examine tu corazón, ¿sí? Bueno, también nos enseña el Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra, andaba con sus discípulos en Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, ¿sí? Si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? El Señor nos está diciendo acá en su palabra que Él no vino a hacer su voluntad. Recuerden que el Señor vino, estuvo acá en la tierra humanamente, hermanos. Él tuvo tristeza, Él tuvo temor, lo dice su palabra, ¿sí? Él sintió, hermanos, sintió la tristeza, sintió miedo y habló por su propia carne, pero dice: no, carne, no es lo que tú digas, sino lo que mi Padre me mandó a hacer. Así, hermano, háblale a tu carne, reprende, te sujetas en el nombre de Jesús a la ley de Dios, a la voluntad de mi Padre, ¿sí? Porque hay otro texto, hermanos, ¿sí? Todo me es lícito, en Corintios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿sí? Entonces, todo nos está permitido, hermanos, pero tenemos que saber, aprender a saber en cuáles cosas van a agradarle al Padre y cuáles me van a agradar a mí, a mi carne, ¿sí? Y la Biblia nos lo muestra, el que está en la carne, el que está en el espíritu, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si estoy en la carne? Vete a las Escrituras. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Bueno, Colosenses 1:13 dice así. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Ahí está, hermanos. Él nos ha sacado del mundo de las tinieblas, de las garras de Satanás, ¿sí? Somos sus hijos. Nos ha sentado en lugares celestiales. Y vean qué efecto tiene cuando dice la oración que acabamos de leer del Padre Nuestro. Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un pecador se convierte? ¿Sí? Se está efectuando la voluntad del Padre cuando tú le aceptas, cuando tú no te resistes a obedecer a Dios, cuando tú no te resistes la voz de Dios que ya te dijo: estás pecando, hijo. Ese pecado te va a llevar a la muerte, ese pecado te va a llegar a enfermar, ese pecado te está complicando la vida, ese pecado te está haciendo que no haya paz en tu hogar, ese pecado. Y nos habla, hermanos, nos habla constantemente la palabra.
Por eso dice acá el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Todo lo que procede de las tinieblas, hermano, es malo. Todo lo que Dios ya nos dijo que es malo, que es pecado, hermano, ya no insistas. Voy a terminar con Mateo 21, 28. Vuelvo a repetir, hermanos, hay muchos textos bíblicos que nos habla de hacer la voluntad del Padre. 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Entonces, hermanos, la incredulidad no le agrada a Dios, ¿sí? Estos 2 hijos dijeron, uno dijo no y lo hizo, otro dijo sí y no lo hizo. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos vamos a orar? Ya, hoy sí voy a orar todos los días, ya me propongo orar todos los días. ¿Y qué pasa, hermano? Entra el desánimo, es que estoy cansada, las excusas, hermano. Es que vengo cansada. Es que hoy no, hermano. Padre, todavía le hablamos, porque yo así era, hermano. Padre, tú comprendes, Señor, tú comprendes. Hoy tuve un día tan pesado que siento que mis piernas van a reventar. Pero acá oro, Padre, perdóname, Señor. Y hermanos, ¿hacemos qué? ¿La voluntad del Padre o la nuestra? La nuestra, hermano. Pero Dios nos dio nuestra voluntad, sí. Y en la voluntad no se mete Dios. Él es caballeroso. Tienes que decidir, hermano. Tienes que decidirte. Decidirte, pero hacerlo. ¿Sí? Tomar la decisión, pero hacerla. Porque estos 2 hijos tomaron 2 decisiones, pero no la hicieron. ¿Sí? Eligieron, pero no, uno se decidió y el otro no. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Elegimos seguir a Cristo. Decimos, hoy voy a orar. Hoy voy a ayunar. Pero me levanto y digo, ay, tengo hambre, veo el refri o veo que ya están comiendo. No, mañana mejor. Otro día. Es que, Señor, no estoy preparada todavía. O no, es que tengo gastritis. No, es que me agarra dolor de cabeza. Muchas cosas, hermano. Si Dios estableció el ayuno, no dudes. Sí, porque la voluntad de Dios es esa, dice el Señor en su palabra. Estos no salen con ayuno y oración nada más. Porque hay cosas muy fuertes a veces en nuestras vidas, hermano, que nada más con oración no podemos, hermano. Dios te escucha, pero tienes que aprender a decidir, a tomar esa decisión correcta, a hacerlo, no nada más a decirlo, mucho menos nada más a pensarlo. Sí, para las cosas de Dios hay que decidirnos, hermanos. Decídete a hacer la voluntad de Dios. Dile al Padre en este día, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Te la entrego, porque he comprendido que lo que yo hago, lo hago mal. Pero si tú me guías, yo voy a agradarte,
yo voy a hacer la voluntad que tú viniste a hacer del Padre, yo también la voy a hacer. Hermanos, desatamos y nos desatamos y nos liberamos de la incredulidad, de la pereza, de la frialdad, del sueño espiritual. Hermanos, desatas muchas cosas cuando tú empiezas a declarar la palabra, que quieres hacer su voluntad del Padre y no la tuya. Hermano, decídete a hacer la voluntad de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Acuérdate, para que cuando digamos soy hija de Dios, soy una hermana de Cristo, soy una madre de Cristo, soy un discípulo de Cristo, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy santo, ¿sí? Porque santo no quiere decir que no vas a cometer pecados. Santo es tener una relación, una comunicación con el Padre, porque estás buscando la santidad de Dios. Entonces, hermano, yo te invito en esta mañana, lee la palabra, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y sigamos haciendo la voluntad del Padre. Gracias, Padre, por este alimento. Permite que este alimento nos ayude, que aprendamos, Señor, que en nuestro ser, dentro de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, se digiera y podamos desarrollar, crecer y dar fruto, Señor, a trabajar en tu obra, a hacer tu voluntad, Padre. Que también nosotros a eso hemos venido, a agradar al Padre. En el nombre de Jesús, gracias porque tú estás acá. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga y activen la campanita para que cuando lleguen las notificaciones, cuando yo esté grabando, subiendo un video, porque ahorita no estamos en vivo, hermanos. Es diferido este video, pero te van a llegar las notificaciones. Si tú activas esa campanita, actívala, hermano, y compártelo para que sea de bendición a nuestras vidas. Y les pido de corazón oraciones para mi vida, para las de ustedes, porque dice la palabra: orad unos a otros. Y cuando lo hacemos, hermanos, también estamos haciendo la voluntad de Dios. No te resistas, oremos unos a otros, porque este canal es para hablar la palabra de Dios y para cambiar, para transformarnos en Cristo Jesús, para renovar todo pensamiento cautivo, para sanar, para libertar, para ser hijos de Dios verdaderamente. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.